Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. La doctora Erla Medina López se formó como médico cirujano y partero en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Continuó su preparación en el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hizo la especialidad en ortopedia y también realizó 2 altas especialidades en cirugía articular y en artroscopía y lesiones deportivas. Concluyó la maestría en ciencias médicas por la UNAM. Participa como revisora de la revista del Colegio Mexicano de Ortopedia. Es profesora de ortopedia en RECIMED y colaboradora en la Cátedra de Ortopedia de Pregrado de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Pertenece a la Sociedad de Médicos de Médica Sur. Es miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia. La doctora Medina nos hablará sobre menisco hipermóvil. ¿Qué debo hacer? Hola, mi nombre es Erla y voy a tener el gusto de compartirles esta charla de menisco hipermóvil y vamos a platicar y revisar este tema tan interesante y poco común en nuestra práctica cotidiana y que de plano podemos no tener incluso en mente. Un poco de historia del menisco hipermóvil. Bueno, este se describió a partir de 1992 con este equipo de Kimura, con una recopilación de 10 casos. Estos casos hablaban de este menisco sin lesión, pero que se movía mucho más y que habían reparado ellos para tratar de fijarlo a la pared posterior. Repararon 7 de esos casos y entonces escribieron esta serie de casos. Un caso solamente fue traumático y los demás no tenían ninguna relación, solamente referían dolor y bloqueo de la articulación de la rodilla. Entonces lo definen como una traslación del cuerno posterior del menisco lateral que rebasa la zona media del cóndilo, como vemos en la imagen. Este es el cóndilo femoral y al momento de hacer la tracción, ellos llevan el menisco hasta la zona medial de este cóndilo y es el cóndilo lateral externo, como si fuera una asa de balde, sin tener una lesión en asa de balde. Y fue descrito principalmente en pediátricos a través del bloqueo articular, que ellos describen en una vista artroscópica como esto. La primera inserción de la vista artroscópica vemos el menisco y al momento de flexionar y extender puede trasladarse. Sin embargo, describieron un test que se llama test de Thom, en donde a través de la aspiración del contenido del líquido que tenemos dentro de la rodilla, solamente con la aspiración vemos cómo se traslada ese cuerno posterior hacia la zona medial del platillo tibial y obviamente del cóndilo femoral. Les decía, esta patología puede ser traumática o no traumática. De los padecimientos traumáticos puede haber un desgarro del ligamento coronario menisco tibial, una lesión del ligamento popliteo que esté alterando la pared de la zona posterior, o una alteración en la lesión de la membrana, la zona membranosa estrecha de este complejo, o incluso del túnel popliteo que esté muy ancho y que permite esta traslación a la zona anterior. Ahora, no traumático, todos los pacientes con laxitud articular, que por eso precisamente se encuentra más en pediátricos, deficiencia congénita en la unión de este menisco con la cápsula a través de sus ligamentos, igual que el menisco discoide, también se puede considerar como alteración, o lesión de los ligamentos meniscotibiales. Entonces, de acuerdo a esto, el ligamento meniscotibial coronario se divide en 2 tipos. El tipo 1 es un ligamento coronario que cubre completamente el tendón de popliteo, que podremos observarlo en esta zona. Sin embargo, no se ve y está debajo del menisco. En el tipo 2 se describe este ligamento coronario que vemos aquí, y a través de ese defecto vemos el tendón de popliteo abajo del menisco. Estos son los 2 tipos de ligamentos que podemos encontrar normalmente. Entonces, de acuerdo a esto, la principal lesión o la principal causa de esta patología, pues es que este ligamento popliteo tenga alteraciones. Y si recordamos un poco de la anatomía, tiene 3 porciones: antero inferior, que es esta, póstero superior y póstero inferior.
y de esta manera hacen que el cuerno posterior del menisco lateral esté sujeto a la cápsula a través de esto. Recordemos que también a través de aquí pasa el ligamento popliteo y esa es esa ventana que les describía en la diapositiva anterior. La mayor lesión que podemos encontrar es en este ligamento posterior-inferior, en donde se lesiona y obviamente este menisco tiene mayor laxitud en esa zona. Como les decía, como es en pacientes jóvenes, la mayor epidemiología en hombres y más o menos oscila entre los 2 a 11 pacientes por año que se encuentran con este diagnóstico. El cuadro clínico pues lo podemos encontrar con bloqueo articular, que eso es de los más normales, de los más comunes, dolor a través de este bloqueo, chasquido cada que flexoextiende esta rodilla o incluso bloqueo en hiperextensión, como si se comporta como si fuera un asa de balde. ¿Cuál es la diferencia entre el asa de balde? Para empezar, la resonancia. Vemos una resonancia en donde no se encuentra un asa de balde como tal, incluso se describe como si fuera una resonancia magnética normal. Otra manera de hacerlo es la figura 4 o el signo de la Pratt, donde hay flexión de la rodilla, varo y rotación externa. Y aquí reproducimos el pinzamiento porque si tuviéramos una vista artroscópica vemos cómo se separa cuerno posterior del ligamento, del menisco lateral y entonces hace este bloqueo articular. O intraoperatorio, el test de Thom que describí anteriormente. ¿Qué vamos a encontrar? Les decía, el gran porcentaje, hasta el 97% de estos pacientes que se les realiza resonancia magnética, se encuentra la resonancia normal y el resto es un porcentaje muy pequeño, podemos encontrarlo como si fuera una lesión de cíclope o una lesión de menisco descrito como menisco discoide. Entonces, hacen todo esto y les decía, el resultado final de la resonancia es súper inespecífico. El 33% de estos pacientes se les realizó la resonancia, fueron descritas como normales, el 6% como una lesión de cuerno posterior, en el 33% solo encontraron derrame, 7% en todos ellos tendinopatía de cuádriceps, cambios degenerativos, lesión del ligamento colateral medial y contusión tibial. Es decir, es tan inespecífica el diagnóstico que tiene que ser mucho de sospecha clínica. Y los diagnósticos diferenciales que encontramos en esta patología pues es la luxación recidivante de la patela, esto porque provoca bloqueo dentro de la articulación, una plica sinovial que provoca chasquido, que es lo que nos puede hacer confundirnos, una rodilla en resorte por banda iliotibial que también produce chasquido y esta traslación de la tibia, cuerpos libres intraarticulares que podemos pensar por el bloqueo y el dolor o incluso por el derrame articular, el asa de balde que les decía es la más símil a los síntomas que encontramos en esta patología, o de plano pues el menisco discoide, que es otra de las grandes simuladoras. ¿Cómo vamos a tratar esta patología? Pues tenemos que fijarlo. Si se está desplazando hacia anterior este cuerno del menisco, entonces tenemos que fijarlo hacia la zona posterior de la cápsula como si fuera en realidad una lesión. Y aquí vean cómo pasa el tendón popliteo. Entonces libramos el tendón popliteo y colocamos unas suturas con un punto horizontal o pueden ser verticales dependiendo de la necesidad de la estabilidad, y valorar siempre que esté estable la cápsula posterior para que no haya traslación de este cuerno posterior hacia la zona anterior. En 2004 se empezaron a tratar estos casos con calor, sin embargo se demostró que la cápsula sigue teniendo laxitud, por lo cual se recomienda siempre por lo menos una sutura en la zona posterior. Y si está roto, entonces se puede considerar también una meniscectomía parcial. Este artículo nos habla de la fijación en pacientes que son jugadores de fútbol. Fueron 55 pacientes, todos por un solo cirujano. Hizo fijación all inside y entonces 59% de estos pacientes requirió 2 puntos, uno en la zona medial al tendón popliteo, y el otro un solo punto. Esta revisión dice que la mayoría de estos estudios, en todos los estudios aquí analizados, hacen fijación del menisco comparado con lo que les había dicho de colocar
radiofrecuencia en la zona de la cápsula que finalmente fallaban y todos terminaban en fijación meniscal. En este otro artículo podemos encontrar lo que les decía, el movimiento paradójico, y entonces hablaban de esta fijación que era en la cápsula con calor y entonces cómo al paso del tiempo podía recidivar el menisco hacia la zona anterior y volverse otra vez flexible. Entonces, ellos recomiendan que se haga una fijación dentro-fuera con puntos divergentes porque eso permite mayor estabilización del menisco y nos permite que a través de estos puntos el menisco quede en la misma posición hacia la zona inferior del platillo tibial y no tengamos estos meniscos levantados o hacia la zona superior del cóndilo. Entonces esto le da estabilidad en dos puntos divergentes y nos permite que la flexión sea completa y tengamos una extensión también a menos 10 grados, que es la hiperextensión que estamos esperando en estas rodillas. ¿Por qué es importante reparar? Ya lo habíamos mencionado, pero evita lesiones condrales, definitivamente es una de las cosas que más tenemos que cuidar en la rodilla. Nos evita lesiones meniscales de ruptura por este bloqueo articular. Nos evita que el cuerno anterior también se pince al poder tener el arco de movilidad completo y bueno, en caso de no lograr éxito también podemos recurrir a la meniscectomía como si fuera cualquier otro tipo de lesión meniscal. El seguimiento de los pacientes se recomienda que sea 4 semanas con una flexión de 0 a 30 grados con rodillera mecánica, 2 semanas más con flexión a 90 grados y después regresar a la vida cotidiana después de las 12 semanas de inmovilización. Actividades deportivas, como casi en todas las lesiones meniscales, se recomiendan después de 6 meses. ¿Qué es importante llevarnos a casa de esto? Bueno, pues tenerlo en mente. Hay muchos padecimientos que pueden simularlo y son esos pacientes que han ido de consulta en consulta y que los síntomas no ceden. Hay que recordar que para poder observar este padecimiento, pues hay que irlo a buscar intencionadamente. A veces estos pacientes solo fueron tratados con limpiezas articulares por no encontrar nada más, pero siempre con este tipo de padecimiento tenemos que pensarlo y hacer el test de TOM para corroborar que no tenga este tipo de lesiones. Les decía, se comporta como una asa de balde y a veces al no entrar a una rodilla y no encontrar una asa de balde, tenemos que llevar palpar adecuadamente la zona posterior del cuerno del menisco para hacer la tracción y descartarlo. O realizar el test de TOM interarticular, fijarlo todo dentro, eso es lo que más se recomienda a través de puntos divergentes, tratarlo como otra reparación meniscal en caso de que haya ruptura o incluso la fijación se trata como si fuera una reparación meniscal de una ruptura. Y tener mucho en mente pues que no es menisco discoide. Entonces las fijaciones hacia la cápsula posterior deben ser las adecuadas. Gracias, espero que les haya servido esta charla. Un gusto.